Buenos días, hermanos. Un domingo más estamos aquí para tener o dar culto a nuestro Señor y como sabéis, últimamente pues solo podemos hacerlo y bastante a través de la predicación de la palabra. Nos gustaría también poder vernos, juntarnos, partir el pan en memoria de nuestro Señor como iglesia, como cuerpo de Cristo, pero sabéis que las circunstancias no nos lo permiten. Así que agradecido por estos medios que humildemente podemos utilizar. Nos alegramos mucho de las últimas noticias, estos últimos días, de la lenta pero continua mejoría de Bruno y de Clemen. Seguimos orando por Ruth, por Ginés, y por todos los que puedan estar enfermos y afectados, y cada día va a ir cambiando. Por desgracia van a ir cambiando los nombres, unos mejorarán, otros probablemente pues caigan o caigamos, no lo sé. Pero esperemos que el Señor nos cuide. Nos acordamos de la familia de Alejandra también en Honduras por este huracán que han sufrido esta semana y bueno, esperemos que todo vaya volviendo a la normalidad lo antes posible. Hermanos, tenemos una oración y después de ella nos sumergimos en el capítulo 1, versículo 5 al 25 de Lucas, donde vamos a ver que Dios cumple sus planes. Y lo vamos a ver a través del anuncio que hace el ángel del nacimiento de Juan el Bautista. Pero oramos a nuestro Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por poder de nuevo abrir tu palabra, Señor, aunque sea de esta manera, a través de una cámara, a través de teléfonos, de ordenadores. Señor, pero queremos honrarte, Señor, a través de la exposición de tu palabra, de presentarte, Señor, como el Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes a hacerlo de forma digna, a hacerlo de forma fiel, Señor, según lo que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu también pues prepare, abra los corazones de todos aquellos que escuchen esta palabra, Señor, para que ella sea viva y eficaz en cada momento en el corazón de las personas, Señor. Gracias por la mejoría de los hermanos y te pedimos también por los que están enfermos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las series más famosas que había en televisión en los años 80, había varias, fue El Equipo A. El Equipo A. ¿Os acordáis de ello? Era un grupo de soldados, uno era un guapo, había uno que era fuerte, había otro que estaba loco y tenía un jefe. Cumplían misiones, todos los capítulos, misiones difíciles, arriesgadas, pero cuando acababa el episodio y salvaban esa misión, esa dificultad, salía ese líder, ese jefe, se encendía un puro y decía, ¿qué frase decía? Me encanta que los planes salgan bien. Bueno, los planes del Equipo A, como he dicho, eran arriesgados, locos, espectaculares. Era una película o una serie de acción. Así que si salían bien es porque precisamente era ficción, era una película, era una serie. En esta mañana vamos a ver el cumplimiento de un plan. O mejor dicho, el cumplimiento de una promesa hecha por Dios, una promesa necesaria o que se anticipa al cumplimiento del plan eterno de Dios. Nuestro Dios, el Dios eterno, todopoderoso, soberano, obra y ejecuta su voluntad sobre este mundo y sobre las personas para que como aquel líder del Equipo A y salvando las distancias infinitas, poder decir y poder mostrarnos a todos que Él, que Dios, cumple sus planes. Hermanos, los planes de Dios siempre salen bien. Y antes de leer este pasaje de Lucas, como he dicho, capítulo 1, versículos del 5 al 25, versículo donde se nos narra el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, vamos a recordar el contexto de ese tiempo en el que se produce esa escena. Y eso nos ayudará a entender mejor toda esa escena, como digo. Mirad, si leemos el Antiguo Testamento, vemos que la historia de Israel, de la nación de Israel, se caracterizó por un continuo vaivén. Tiempo de bendición, tiempo de maldición, tiempo de fidelidad, tiempo de apostasía,
tiempo de obediencia, tiempo de rebelión. Recordáis que Israel nace con el llamado de Dios a Abraham y pasan varias generaciones y tienen que estar 400 años de esclavitud en Egipto, 40 años vagando luego en el desierto, luego la conquista de Canaán. El pueblo se aleja de Dios y vienen esos días caóticos, por así decirlo, los días de los jueces. Y después vienen aquellos tiempos de esplendor y de gloria con David y con el rey Salomón. Después el reino se divide. Hay un exilio a Babilonia. Después regresan a reconstruir el templo allí a Jerusalén. Y al final, después de todo eso, pues hay un tiempo de sometimiento, de dominación de otros pueblos paganos sobre Israel. Y en el momento en el que se encuentra esta historia del capítulo 1 de Lucas, en concreto, están dominados por el Imperio Romano. Habían pasado, fijaros, 400 años. Este dato importantísimo a mí me ha marcado al estudiar esto. 400 años desde que Dios había tenido un profeta en Israel. 400 años de silencio de Dios sobre el rebelde Israel desde el profeta Malaquías. 400 años de oscuridad espiritual en Israel, en el que solo unos pocos, solo un pequeño remanente fiel esperaba el cumplimiento de la promesa hecha por Dios y escrita en el libro o por el profeta Malaquías. Malaquías 4:2 dice allí la profecía que más para vosotros que teméis mi nombre, dice el Señor, se levantará el sol de justicia con la salud en su ala y saldréis como terneros del establo. Bueno, son muchos los nombres, son muchas las maneras que encontramos en la Biblia de nombrar al Señor Jesucristo o al Mesías. Y tengo que reconocer que este nombre, esta expresión que utiliza aquí, Malaquías, para describir al Señor, yo nunca la había usado. Y creo que en un momento de convulsión mundial total, como el que nos encontramos, en un momento, en unos tiempos de corrupción humana y política, en unos tiempos de enfermedad o de pandemia mundial, encontramos esta definición, esta descripción de nuestro Señor Jesucristo, encontramos en ella una roca, podemos decir, firme de consuelo y esperanza. Porque como escribe Malaquías, si tenemos temor de Dios, si creemos y tenemos fe en Jesucristo, Él, el Señor, va a ser para nosotros ese sol de justicia con la salud en su ala. Cuánta necesidad hay de justicia, cuánta necesidad hay de salud hoy en día. Así que preciosa y firme esperanza, preciosa y firme seguridad, la que los hijos de Dios tenemos en Jesucristo, el Mesías. Y esa era la esperanza, esa era la fe que, como hemos dicho, un resto fiel llevaba esperando en Israel durante 400 años de oscuridad. El Antiguo Testamento termina con esta promesa de Malaquías. Cristo, el sol de justicia, nacería para traer luz a la oscuridad espiritual que afectaba a las personas. Pero entre esta promesa de Malaquías y los evangelios, como hemos dicho, han pasado 400 años de oscuridad. 400 años de la mayor separación de Israel con Dios. Porque Israel había olvidado que la salvación era por la fe, esa fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés. Habían caído en el más grande legalismo religioso. Habían caído en la justificación propia por lo que ellos hacían o eran. Habían caído en los rituales vacíos. Buscaban la salvación por sus propias obras o por méritos propios y humanos, lejos de la fe, lejos de la gracia de Dios. Y ante tal hipocresía, Dios ha permanecido en silencio durante, fijaros, 400 años. Y aunque en nuestras Biblias haya solo una hoja entre el final de Malaquías y el Nuevo Testamento, en realidad esa hoja en blanco son 400 años. Y hemos leído la promesa de la venida de ese sol de justicia, de decir, Cristo. Pero en la profecía de Malaquías encontramos que también se encuentra la promesa de que este sol de justicia tendrá un precursor, tendrá un heraldo, tendrá un mensajero que anunciará y preparará esa llegada del Mesías. Porque dice Malaquías 3:1,
Y allí habla el Señor de los ejércitos. Dice, he aquí yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí, viene, dice el Señor de los ejércitos. Yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Hermano, fijaros, con el anuncio de la llegada de este mensajero, Dios está rompiendo 400 años de silencio hacia su pueblo. 400 años de silencio. Por tanto, para un escritor meticuloso como sabemos que es Lucas, es esencial empezar su relato del plan perfecto de Dios y de la vida de Jesucristo, enlazando de esta manera el Antiguo Testamento con los Evangelios, y lo hace recordando el cumplimiento del nacimiento de este precursor anunciado en Malaquías, lo cual nos habla de la unidad, de la cohesión en cuanto al mensaje de la salvación por fe, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Es como si aquel profesor que decía, después de mucho tiempo fuera de la clase, como decíamos ayer, pues Lucas está diciendo eso, acordaros lo que había aquí, pero han pasado 400 años, pero sigue siendo lo mismo. Es lo mismo una fe en el Mesías que habría de venir para los fieles del Antiguo Testamento, una fe en aquel Mesías esperado y una fe en el Mesías encarnado como tenemos nosotros en Jesucristo para las personas del Nuevo Testamento. Así que el excelentísimo Teófilo, a quien está dirigido este Evangelio, acordáis, y por tanto también nosotros podemos estar completamente seguros de que Dios está siendo perfectamente fiel a sus promesas dadas y escritas en el Antiguo Testamento, y por tanto ni los Evangelios ni el resto del Nuevo Testamento son escritos contrarios o que contradicen o que anulan al Nuevo Testamento, sino todo lo contrario. Los Evangelios, el Nuevo Testamento, corroboran, verifican y continúan el plan de salvación de Dios por medio de Jesucristo. No hay Evangelio nuevo. ¿Lo entendéis? Así que con esta perspectiva, fijaros, vamos a ver que Dios es fiel a su plan. Y lo hacemos a través del anuncio del nacimiento de ese mensajero de Cristo, de Juan el Bautista. Y vamos a leer esos 20 versículos, una lectura un poco larga. Lucas capítulo 1, versículo 5 hasta el 25. Y dice así la palabra de Dios, que hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer a una de las hijas de Aarón que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto?
porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. He aquí te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarle y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo y él le hablaba por señas y permanecía mudo. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses diciendo, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Que el Señor bendiga su palabra. Y hermanos, para entender bien este párrafo no, esta sección, esta escena, este relato, vamos a dividirlo en 5 partes o 5 secciones para, como digo, explicarlo, desarrollarlo lo más fácil para entenderlo. Vamos a ver los versículos del 5 al 7, quién era Zacarías y quién eran Elizabeth o quién era Elizabeth. Vamos a ver los versículos del 8 al 14, el anuncio del ángel. Vamos a ver los versículos del 15 al 17, la descripción que se hace o que hace el ángel de Juan el Bautista. Versículos 18 al 22, la respuesta de Zacarías. Y en el versículo 23 al 25 vamos a ver cómo Dios cumple su promesa. Así que, ¿quiénes eran Zacarías y Elizabeth? Versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Hemos dicho anteriormente que han pasado, ¿cuánto? 400 años, desde la promesa o desde la profecía de Malaquías hasta este relato que hemos leído. Lucas nos ayuda a saber esto a través del dato de que esta historia ocurre en los tiempos o en los días de Herodes, rey de Judá. Este Herodes fue conocido o era conocido como Herodes I o Herodes el Grande. Fue un rey nombrado por el Imperio Romano como rey de Judea en el año 40 a.C. y en el 37, después de expulsar a un pueblo se llaman los partos, después de expulsar a estos partos de la región de Palestina, fue ya nombrado rey de toda la nación. Bien, pues, en los tiempos de ese Herodes el Grande, dice Lucas que había un humilde sacerdote llamado Zacarías. Y fijaros, el nombre de Zacarías significa Jehová se ha acordado. Jehová se ha acordado. Este Zacarías era uno más de los miles de sacerdotes que ejercían su ministerio por todos los pueblos de Judea. Mirad, estaba establecido que cada sacerdote estuviese en el pueblo que estuviese de todo Israel 2 veces al año tenía que dejar sus servicios habituales, sus servicios locales, para servir por 1 semana en el templo de Jerusalén. Así que precisamente nos encontramos en una de esas 2 semanas del año en el que Zacarías tenía que estar en el templo sirviendo. Lucas resalta también que la esposa de Zacarías, Elizabeth, es descendiente de Aarón. Y es que como estaba determinado, un sacerdote tenía que casarse con una mujer israelita como mínimo requisito. En Ezequiel 44:22 leemos, en el capítulo 44 se dan las especificaciones, los requisitos de los sacerdotes, y en el versículo 22 dice allí la palabra que un sacerdote no tomará por mujer ni a una viuda ni a una divorciada, sino que tomará a una virgen del linaje de la casa de Israel o a una viuda que sea viuda de sacerdote. Y Zacarías cumplía este requisito y un poquito más, pues su mujer era de las hijas de Aarón. Y seguro que Elizabeth
Se había criado en su familia rodeada de hombres que servían en el sacerdocio, por lo que Elizabeth era una esposa y una, digamos, ayuda ideal, idónea para un sacerdote como Zacarías. Ella conocía perfectamente cuál era la vida de una esposa de un sacerdote. Pero démonos cuenta de una cosa, queridos hermanos y hermanas. La mejor definición que encontramos de este matrimonio, de Zacarías y Elizabeth, no es que él fuese un sacerdote y ella fuese una descendiente de Aarón, tuviese apellido ilustre. ¡Oh, que este hijo de tal obrero! No. Lo que a ellos les definía, lo que Lucas recalca de ellos, es lo que se dice en el versículo 6. Eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Fijaros, en un tiempo como el que hemos descrito al principio, un tiempo de oscuridad espiritual, de ritualismo, de hipocresía, nos encontramos con un matrimonio que eran justos delante de Dios. Eran justos delante de Dios, no justos delante de los hombres. No con apariencia de piedad delante de los hombres. Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios. Y no lo eran por su apellido, no lo eran por su trabajo, por su obra, no por ser de la familia de Aarón, como he dicho, sino que eran justos porque habían sido justificados por Dios a través del único modo que Dios justifica o que ha justificado a las personas a través de la historia. Y ese modo, ese medio por el cual Dios justifica, ¿cuál es? La fe. Eran justos delante de Dios por su fe. Zacarías y Elizabeth tenían la misma fe que justificó a Abraham, Génesis 15:6. Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció, el Señor se lo reconoció por justicia. Zacarías y Elizabeth tenían la misma fe que nos hace a nosotros también justos o nos justifica delante de Dios, como dice Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y evidentemente una vida justificada por Dios a través de la fe tiene como consecuencia una vida transformada, lo cual se muestra, o lo cual se debe mostrar en nuestra conducta, en nuestro testimonio, como lo era evidente también en las vidas de este matrimonio, de esta pareja. Como dice también el versículo 6, se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Y esto me lleva a esa frase que se dice mucho de que Dios te ama tal como eres. Bueno, y es verdad, Dios te ama. Dios te ama a pesar de tu pecado, deberían de decirte. Dios te ama a pesar de tu rechazo hacia Dios. Dios te ama hasta el punto de que sacrificó a su Hijo Jesucristo para rescatarte de la muerte eterna y para darte salvación y vida eterna. Pero fíjate, Dios no te salva para que sigas siendo tal y como eres, sino que Dios te ama y te salva para cambiarte y para transformarte como a imagen de su Hijo Jesucristo. Porque Dios justifica y también santifica, las dos cosas. No hace el trabajo a media. Bueno, estos eran Zacarías y Elizabeth, que me desvío. Ellos eran un ejemplo de ese pequeño remanente fiel y piadoso que quedaba en aquel Israel de los tiempos de Herodes el Grande. Pero puede parecer irónico quizá, un matrimonio justo, fiel, piadoso, de conducta intachable, dice el texto, y sin embargo no tenían la bendición de tener hijos, lo cual en aquel tiempo era como una maldición, incluso se veía como un castigo divino por una vida de pecado. Y encima eran de edad avanzada. Bueno, pues una vez más, en Zacarías y Elizabeth vemos la gracia y la soberanía de Dios. Lo que para el hombre podía ser un castigo en la esterilidad
de Elizabeth, para Dios es una oportunidad de bendecir a unos hijos fieles y de demostrar su amor, poder, gracia y soberanía al producir un milagro en el cuerpo de Elizabeth. Y sobre todo, dar cumplimiento a su promesa hecha ¿cuándo? Hace 400 años. Hermanos, Dios es fiel a su plan. Dios es fiel a sus promesas. Y por ello concede a un matrimonio justo e intachable la bendición de tener un hijo. Pero no un hijo cualquiera, sino el precursor, el mensajero del propio Hijo de Dios. Y llegamos a los versículos 8 al 14, el anuncio que hace el ángel. Dice que aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar en el templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y lo llamará Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Como hemos dicho antes, Zacarías está sirviendo en el templo cumpliendo con una de esas 2 semanas anuales y obligatorias. Todos los sacerdotes pasaban por esta rotación y eran miles los sacerdotes que pasaban por esa rotación de ir a Jerusalén. Pero fijaros, no todos entraban hasta el lugar santo para mantener viva la llama del incienso, como se nos relata. Recordad que el lugar santo era la antesala del lugar santísimo, estaba el velo que los dividía. Y ese lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Así que 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, un sacerdote, por sorteo, entraba a hacer la ofrenda de incienso. Una ofrenda en la que todo el pueblo que estaba fuera orando reconocía a través de esa ofrenda la soberanía de Dios sobre todo ellos. Era también una muestra o una oración de arrepentimiento por el pecado, una confesión y una acción de gracia a Dios. Luego démonos cuenta, hermanos, también la situación. Estamos quizás en el momento más importante de la vida como sacerdote de Zacarías. Muchos sacerdotes no tenían muchísimo, no tenían el privilegio de ganar ese sorteo en una de esas semanas que estaban allí y de poder entrar al lugar santo. Así que el momento, el honor para Zacarías en ese día es inmenso. Probablemente su mejor día en su vida de sacerdote. Eso no se iba a repetir más. Como sabéis, nadie podía ver el rostro de Dios. ¿Por qué? Pues si lo veía, caería fulminado. Así que los sacerdotes hacían su labor en el lugar santo, tan cerca del lugar santísimo. Hacían su labor con el incienso de forma muy rápida, ya que podía ser muy peligroso para ellos cualquier error, cualquier deshonra hacia Dios, estando tan cerca allí de la presencia de Dios en el lugar santísimo. Pues en esta situación tan, tanto nervio, llegamos a este momento crucial en la historia del plan de Dios para la redención de su Hijo. Como hemos dicho, recordad, habían pasado 400 años de silencio de Dios desde Malaquías, pero es que habían pasado 500 años, 100 años más, desde la última aparición de un ángel a un profeta, en concreto al profeta Zacarías, no confundamos con nuestro Zacarías, el sacerdote. Pero es que esa aparición al profeta Zacarías hace 500 años no fue una aparición física como la de ahora, sino que fueron una serie de visiones que tuvo el profeta. El caso es que ahora el sacerdote Zacarías sí vio con su ojo al ángel, ese ángel que estaba allí presente, de pie, junto al altar del incienso, como dice el versículo 11. Y evidentemente, por lo que hemos dicho antes, Zacarías se atemorizó, se turbó, dice el texto. Es una reacción normal la de Zacarías. Imaginaros que estáis allí vosotros, ¿no?
Pero el ángel rápidamente va a tranquilizar a Zacarías. Le dice que no tenga miedo, porque en este caso el mensaje del ángel no era un mensaje de juicio o de castigo, sino que era un mensaje de bendición. Zacarías, tu petición ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo vas a llamar Juan. Fijaros, cuando toda esperanza podía haber desaparecido para este matrimonio, cuando toda la lógica humana indicaba todo lo contrario, Dios, dentro de su plan divino, dentro de su plan soberano, con toda misericordia, concede a Zacarías y a Elizabeth su petición, un hijo. Pero un hijo que se debería de llamar Juan. Y es que ¿sabéis qué significa Juan? Bueno, yo me llamo Juan Pablo. Yo lo sé porque tengo unas baldosas ahí puestas en una cosa que me regalaron hace muchos años. Y ahí tiene el significado del nombre. Juan significa que Dios es clemente o que Dios es compasivo. Y hermano, no creo que Dios eligiese ese nombre por casualidad. Dios es fiel a su plan redentor. Así que el nombre escogido para ese precursor del Mesías tiene que ver con lo que simbolizaba. Dios estaba a punto de derramar su gracia a través del regalo de su Hijo divino, el Señor Jesucristo. Dios es clemente y compasivo. Por eso se va a llamar Juan, porque va a anunciar la misericordia de Dios, la gracia de salvación de Dios a través de Cristo. Evidentemente esta noticia debía de ser de gran gozo para Zacarías y para Elizabeth. Y también el nacimiento de Juan será una buena noticia para muchos en Israel, como dice el texto, porque su mensaje, su predicación va a ser utilizada por Dios para llevar a esos muchos que se alegrarán al arrepentimiento de su pecado. Dice el versículo 14 que tendrá gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento. Y es que dice también luego el versículo 16 que Él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor, su Dios. Este anuncio va a traer gozo y alegría. Y llegamos al versículo 15 y versículo 17, donde el ángel describe a este Juan que va a nacer, a este precursor, a este mensajero que tiene que nacer. Y dice allí el ángel, versículo 15, porque él será grande delante del Señor, y no beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. En estos versículos que hemos leído, del 15 al 17, después de que el ángel anuncie el nacimiento de Juan a su padre Zacarías, se describe, fijaros, tanto el carácter como la misión que tendrá ese mensajero, ese precursor de Cristo. Probablemente la mejor descripción de Juan no está en estos versículos, sino que la dio el mismo Señor Jesús cuando dijo de él en Mateo 11:11, que en verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Y lo dice el Señor Jesús. El ángel dice que Juan era o que iba a ser grande. El Señor Jesús, acabamos de leer, dice de él que no ha habido otro mayor. Pero yo pregunto, ¿el mayor, el grande, en qué sentido? ¿En tamaño? ¿En conocimiento? ¿El mayor en poder? ¿El más grande en poder? Juan era grande, dice el ángel, ¿cómo? Delante del Señor. Otra vez igual que Zacarías y Elizabeth. Es decir, que Juan tenía toda la aprobación por parte de Dios. Juan era el escogido, era el privilegiado escogido por parte de Dios para ser ese precursor del Mesías. Por eso Juan era grande. Y esa grandeza de Juan iba a ser evidente. Esa grandeza de Juan se va a mostrar a través de dos características que tiene o que va a tener ese niño que nacerá.
Una es una evidencia física, otra será una evidencia espiritual. Y esas dos evidencias, tanto la física y la espiritual, están relacionadas entre ellas. Fijaros, versículo 15, dice de Juan que no beberá ni vino ni licor. Y esa será una evidencia física de su grandeza delante de Dios. Pero es que fijémonos y démonos cuenta del contraste. Juan, en vez de llenar su cuerpo físicamente de licor, lo que va a estar es lleno del Espíritu Santo. Y esa es la evidencia espiritual que decíamos de su grandeza. No se llenaba de vino y licor, estaba lleno del Espíritu Santo. Y hermanos, ¿de qué llenamos nosotros nuestro cuerpo y nuestra vida? Nos llenamos de cosas materiales, corruptibles, de cosas que distorsionan nuestra mente. O llenamos nuestra vida con la palabra de Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo. Juan era grande porque desde el vientre de su madre, fijaros, fue lleno de ese Espíritu Santo. Juan era grande porque Dios ya lo había apartado para su ministerio. ¿Desde cuándo? ¿Desde que Juan decidió ser el Bautista? No. Desde el vientre de su madre, como dijo Dios. Dios es fiel a su plan. Y para cumplir su promesa del libro de Malaquías, escogió a Juan desde el vientre de su madre, desde el vientre de una mujer mayor y estéril. ¡Qué grande es nuestro Dios! Hermanos, Juan no escogió, ser el Bautista, como he dicho antes. Juan no eligió ser grande. Juan no eligió ni siquiera ser ese precursor. Fue Dios el que en su inmensa y perfecta soberanía escogió a Juan, igual que escogió a Jeremías, igual que escogió a Pablo, igual que nos ha escogido por gracia soberana a cada uno de sus hijos. Y eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque Jeremías 1, 4 y 5 dice allí que vino a mí la palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Jeremías fue escogido por Dios. Gálatas 1, 15 y 16 dice allí Pablo: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. Y dice el Señor Jesús a cada uno de nosotros: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Juan era grande porque Dios lo llenó del Espíritu Santo ya en el vientre de su madre. Y Dios lo hizo grande no porque Juan fuese el más santo o porque Juan fuese el más capacitado de su época, sino que Dios lo hizo grande porque Juan tenía una misión, tenía un llamado de parte de Dios. Y era ir delante del Mesías en el espíritu de Elías, dice el versículo 17. Hermano, Juan es, como hemos dicho ya varias veces, es el cumplimiento de la profecía de Malaquías 3. Y Juan, al igual que hizo Elías en su tiempo, predicó la verdad del mensaje de Dios. ¿Cómo? Como lo hizo Elías, por eso tenía el espíritu de Elías, de forma fiel, de forma poderosa, de forma valiente y de forma inflexible, sin torcer nada. Y esa predicación de Juan tuvo una gran repercusión. Esa predicación de Juan provocó que se cumpliese otra vez lo que se había profetizado también en Malaquías capítulo 4, versículo 6, que se vuelve a citar en el versículo 17 de Lucas 1, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Juan estaba llamado a predicar a Israel, pero no a predicarle cualquier cosa, no a darle un cursillo de autoayuda, de mejora personal, de sentirse mejor. Juan estaba llamado a predicar a Israel que tenían que arrepentirse de su pecado y que tenían que volverse al Dios de sus padres.
Y Juan lo hizo. Vaya que sí lo hizo. Y ese era el llamado de Juan. Y ese es también nuestro llamado. Predicar fielmente al Mesías Salvador. Llamar a las personas a reconocer su pecado y a arrepentirse de él. Y explicarles que solo hay perdón. ¿Dónde? En la sangre de Cristo. No es nada que tú puedas hacer. No es nada por lo que tú valgas. Solo en la sangre de Cristo. Hermano, Juan era grande delante del Señor. Pero si somos fieles a nuestro llamado de predicar a Cristo a otras personas, nosotros también seremos grandes delante del Señor. Pues como dijo también Cristo en Mateo 11:11, refiriéndose a Juan, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, que Juan. Si predica igual que Juan. Bueno, después de este precioso anuncio, de que se va a cumplir la promesa de Zacarías, de Malaquías, Zacarías allí, en el lugar santo, tiene una respuesta hacia el ángel. Vemos la respuesta de Zacarías, el punto 4, versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. He aquí te quedarás mudo, y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de su tardanza en el templo. Pero cuando salió no podía hablarle y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Y él le hablaba por señas y permanecía mudo. Acordaros, la primera reacción de Zacarías cuando se le aparece el ángel fue lógica. Tuvo temor. Pero su reacción tras escuchar el mensaje del ángel, cuando le dijo no temas y mira lo que te voy a contar, cuando escuchó ese mensaje fue incredulidad, escepticismo. La duda invadió a Zacarías y le dice al ángel, bueno, ¿cómo podré creer esto? Zacarías actuó con la mente y con la lógica humana. Tanto él como su mujer eran demasiado mayores. Zacarías, ante el mensaje del mismo ángel de Dios en el lugar santo, fijaros, duda de lo que Dios dice. Bueno, ¿cómo puede ser esto? Bueno, esto es lo mismo que le pasa a toda persona afectada por su pecado. Dios nos habla, pero el pecado tiene nublado el entendimiento de las personas. El pecado impide creer el mensaje claro y verdadero de Dios, incluso, aunque como en el caso de Zacarías, se nos presente el mismo ángel Gabriel a decírnoslo. Estamos nublados, las personas están nubladas. Su entendimiento está nublado por el pecado. Solo Dios puede quitar esa oscuridad. Y querido, la incredulidad tiene consecuencias. En el caso de Zacarías quedó mudo, pero en el caso de miles y miles de personas, su incredulidad les conduce directamente al infierno. Pero fijaros, este mismo castigo, esta misma acción de Dios sobre Zacarías de dejarlo mudo, fue lo que hizo que Zacarías creyese en el mensaje. Y en esto consiste también la gracia de Dios, que de la misma forma que Dios aplica su justicia sobre los que no creen, a la vez su misericordia actúa en nosotros para que reconozcamos nuestra incredulidad y nuestro pecado y así pasemos de dudar y no creer a tener una fe genuina. Así que Zacarías quedó mudo hasta que nació el niño y pudieran ponerle aquel nombre, Juan. Dice Lucas 1, 62, 64, que entonces preguntaban por señas al padre, estaban eligiendo el nombre, ya llegaremos a ese pasaje. Estaban preguntando por señas al padre cómo lo quería llamar. Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan, y todos se maravillaron.
Y al mismo o al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua, y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Dios tiene un plan. Dios tenía un plan. Y nadie, nada, ni la incredulidad de las personas van a impedir que Dios cumpla su plan, porque Dios es fiel a su plan. Dios es fiel a sí mismo. Zacarías sale del templo. Todo el pueblo se dio cuenta de que algo había pasado de allí adentro. Había tardado mucho y Zacarías no podía hablar, no podía contarle lo que había pasado y oído. Y cuando acabó su semana de servicio allí en el templo, Zacarías vuelve a casa y llegamos al último punto. Ocurre lo que tiene que ocurrir. Dios cumple su promesa. Dios cumple su promesa. Versículos 24 y 25. 23, 24 y 25, perdón. Y cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, regresó a su casa. Y después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió y se recluyó por 5 meses diciendo, versículo 25, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Lucas, como fiel y escrupuloso narrador de la verdad, deja claro, y no es cualquier detalle, que Zacarías primero vuelve a su casa y a continuación Elizabeth queda embarazada. Las cosas con orden. A ver, nadie puede sospechar de la legitimidad de ese embarazo de Elizabeth. Dios es fiel a su plan de redención. Y la historia de la vida de Jesucristo empieza en este evangelio con este milagro de una pareja de ancianos teniendo un hijo. Se ha descrito en este texto a Zacarías y a Elizabeth como creyentes, por así decirlo, genuinos, pero hemos visto que también eran imperfectos. Ellos eran humildes, justos, obedientes, temerosos de Dios, pero al mismo tiempo eran escépticos. Zacarías dudó de Dios hasta el punto de que tuvieron que recibir disciplina a través de la mudez de Zacarías. Y Zacarías reacciona de primera con incredulidad y duda. Pero hermanos, veamos en el último versículo, el versículo 25 que hemos leído, la reacción final de Elizabeth. Porque cuando ella vio lo que Dios había hecho en su vientre, Elizabeth tuvo palabras de reconocimiento y de alabanza a Dios. Dice el versículo 25, dice Elizabeth, así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Hermano, Elizabeth reconoce que es el Señor el que actúa en ella, que fue el Señor el que la miró cuando ella era estéril y anciana. Ella reconoce que cuando era humanamente imposible ser madre, fue el Señor el que se dignó a mirarla para bendecirla. Y hermano, ese es el plan de Dios de salvación. Esa es la gracia que Dios derrama sobre nosotros. Que cuando estábamos perdidos, cuando estábamos muertos, cuando estábamos hundidos en el fuego del infierno, Cristo se dignó a mirarnos y extendió su mano hacia nosotros, para que pudiésemos asirnos, para que pudiésemos agarrarnos a ella y así poder salir de allí, del infierno, y vivir eternamente con Él. Ese es el plan de Dios, ese es el plan que Dios cumple. Quizá hoy en día no se vean milagros tan espectaculares como el de Juan el Bautista. Pero Dios sigue utilizando a personas humildes e imperfectas, pero justos delante de Él. Personas normales como eran Zacarías y Elizabeth,
Personas normales como somos nosotros, que podemos ser utilizados para proclamar la gracia de Dios a otras personas. Así que, hermanos y hermanas, alabemos a Dios porque su gracia es infinita. Porque su gracia fue derramada, vemos en este caso de Juan, 400 años después de silencio, Dios nos olvida. Alabemos a Dios porque por su gracia nosotros también podemos decir lo mismo que dice Elizabeth. Así ha obrado el Señor conmigo. ¿Cuándo? En los días, en el momento en que Él se dignó a mirarme. Fue Él que me miró, fue Él que me buscó, fue Él que quitó mi afrenta. Dice Elizabeth, entre los hombres, Cristo quitó mi afrenta delante de Dios y por eso ahora puedo ser justo y justificado. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Señor, te damos gracias una vez más por cómo tú a través de los siglos y los siglos has sido fiel a ti mismo, has sido fiel a tus promesas, has sido fiel a tu palabra. Señor, y siendo el hombre, siendo nosotros, Señor, rebeldes, mirando hacia otro lado, Señor, no escuchando tu verdad, rechazando tu mensaje, dudando de ti, como hemos visto que hacía o hizo Zacarías. Señor, tú por tu gracia inmensa, tu misericordia, te has dignado a mirarnos, a bendecirnos. Señor, a quitar la afrenta, la separación entre el Padre y nosotros, todo a través de la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario, en nuestro lugar. Señor, gracias porque nos has dado la salvación eterna, cuando merecíamos la condenación. Y por ello te alabamos y te adoramos en esta mañana. Síguenos tú cuidando, síguenos tú bendiciendo. Te pedimos por todos los enfermos que hay. Por este virus, Señor, trae una solución pronta y rápida. Y si no, Señor, te rogamos que vengas pronto por nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.